sido ministro de Agricultura y también no asambleísta, sino diputado del país. Ingeniero Leonardo Escobar, muy buenos días. Muchísimas gracias por aceptar esta entrevista. Carlos Luis Almeida le saluda, mi compañero Javier Cuello y la licenciada Lisette Madeleine. El día de ayer escuché a uno de los presidentes de las cámaras de producción del país, al señor Camposano, y entre varios temas hablaban del sector camaronero. Usted es especialista en toda la amplia gama de producción en el sector agrícola y decía que no es fácil buscar mercados cuando uno lo pierde. ¿Dónde colocamos la gran cantidad de producto o de producción ecuatoriana en el estrictamente en el campo camaronero, ingeniero? Muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias a Unión Radio y a todo el equipo de ustedes. El tema camaronero, que es uno de los temas más importantes, el ítem de mayor exportación, llega casi a los 8.000 millones de dólares al año. Hay un departamento del gobierno que se llama Proproducción. Ellos tienen funcionarios en el exterior. Ellos debieran ayudar, ellos están exclusivamente para ayudar a vender nuestros productos. Por lo tanto, ese es su mecanismo. Es imposible que tanto cacao, tanto banano, tanto flores, el Ecuador lo pueda consumir. Imposible. Somos 17 millones de ecuatorianos con poco poder adquisitivo. Acabamos de firmar un tratado de libre comercio con Corea del Sur, el cual es muy bueno y el cual va a ayudar. Lo mismo el tratado de libre comercio con China. Esto favorece, pero indudablemente tenemos competencia en cuanto al camarón, Vietnam, Tailandia y otros países asiáticos, donde la mano de obra es mucho más barata que acá, que está dolarizada. Por otro lado, también está la cercanía de los fletes de los barcos, que son de pocos días comparado con de la costa del Pacífico del área de Ecuador. ¿Cómo sería? Bajar costos de producción. Y eso que usted me indique en el camarón, no solamente es en el camarón, es en la pitahaya. La pitahaya, el Ecuador batió récord el año pasado, subió a 171 millones de dólares de exportación. Pero si usted ve por los caminos de Manabí, ve por los caminos de la costa, Sí. cantidad de pitahaya que sobra en el Ecuador. Entonces quiere decir que nos falta la comercialización internacional. Es ahí donde que Ecuador tiene que apuntalar para que sus productos, lo que usted indicaba, camarón y otros más, puedan llegar e inflar, subir lo que es la canasta exportable. Todo el Ecuador se preocupa mucho de lo que es la canasta exportable. Son 17 productos que abarcan cerca de 18.000 millones de dólares al año. Pero nos olvidamos también de la canasta familiar, la cual necesita también más de 20.000 millones de dólares al año. Y esto es tan fácil de entenderlo. $1 de desayuno, $1 almuerzo, $1 cena, $3 diarios por persona en el Ecuador, que no es nada, por 17 millones de ecuatorianos, son 51 millones de dólares al día. Por 30 días que tiene el mes, son 1.530 millones solamente en alimentos y, como diría un médico, ingresar alimentos y evacuarlos fisiológicamente. Por 12 meses estamos hablando de 18.500 millones de dólares. Vea usted por qué hay 24% de niños desnutridos. Ahí usted tiene la pregunta suya, el camarón nos enlaza con todos los productos ecuatorianos. La enorme despreocupación que ha habido de los gobiernos de turno, que solamente en arroz, el año pasado importamos 15.000 toneladas. Desde el año 1990, Ecuador no importaba arroz. Tuvimos 420.000 hectáreas sembradas el año 2004 y este año tenemos 300.000 hectáreas. Hemos bajado 120.000 hectáreas. En cuanto a café, llegamos a tener 546.000 hectáreas, hoy tenemos 26.000 hectáreas. En cuanto a trigo, Maíz. teníamos 106.000 hectáreas, hoy tenemos 6.000 hectáreas.
Solo sumando esos 4 rubros, arroz, maíz, café, hemos perdido 800.000 hectáreas de producción, lo que significa mínimo, mínimo 1 millón de empleos que están justamente en las 600.000 personas que están en Durán, las que están en la Ladrillera, las que están en la calle 8, la cantidad de migración campesina a las ciudades. ¿Producto de qué, ingeniero, esto aquí? Falta de políticas públicas. Primero se necesitan herramientas necesarias. Una, no hay censo agropecuario. Desde el año 2000 no hay censo agropecuario. Imposible usted poder hacer un mapeo de los productos y orientar a que el que siembra pitahaya en tal área y si quiere sembrar en otra área que no es tan rentable, el Estado no es un controlador, es un regulador que debe orientar al campesino. No, esas tierras son más aptas para esto, que tienen más demanda en el mundo. No hay censo agropecuario, mucho menos agenda agropecuaria. Una agenda que nos diga por dónde nos enrumbamos con la Agenda 2030, dónde nos enrumbamos con los productos que Europa, que Estados Unidos, que Asia requieren y solicitan. Mira un ejemplo de los cafetaleros. Los cafetaleros, que de 546.000 hectáreas están en 26.000, nos hemos convertido en el país que produce los mejores cafés del mundo. Tenemos café selecto, café que pasan de $100 la libra. Sí, $100 la libra. Claro, estas familias se dedican exclusivamente a cultivos en áreas pequeñas de 2, 3, 4, 6 hectáreas que producen en el año pues sus quintales que le dan más que suficiente para poder tener una vida digna. A eso es lo que hay que conducir, a una tecnología con innovación, a una agricultura con adelantos virtuales, implementar la nueva tecnología, acercar el Estado con la academia, con los pocos colegios agropecuarios, al productor. De esta manera tendremos mejores productos con menos costos. El grave problema son los costos de producción. En el Ecuador, al ser dólares, ocurren todos. En su medio de comunicación ocurre en todo. Los costos, si no se bajan los costos, no somos competitivos con Perú, con Colombia. Nos referimos a vecinos que tienen moneda diferente. 8 de la mañana, 11 minutos, ingeniero Leonardo Escobar. Lo estoy escuchando con bastante atención porque ha descrito una realidad en el sector agropecuario del país. Hay muchas voces, quien les habla es productor de cacao y he escuchado muchas ocasiones que dicen que producir cacao, el productor cacaotero es el mejor, es el menor mejor pagado de toda la cadena de producción del cacao. Y usted dice de las políticas públicas del Estado y hasta el 2000 o desde el 2000 no hay un censo. Usted fue ministro y tengo que reconocer que fue uno de los mejores ministros que ha tenido el país en el sector agropecuario. ¿Qué debe de hacer ahora? ¿Qué debe de hacer con el Estado ecuatoriano, con el boom del cacao, que en estos momentos están pagándolo bien, es verdad, pero hay unas disyuntivas que seguramente usted lo ha observado? La mayoría de plantaciones del país es vieja. ¿Por qué no el Estado podría de pronto pensar y aprovechar lo que está pasando en África, por ejemplo, para ganarle tiempo al tiempo? Sería una estrategia positiva, ingeniero Leonardo Escobar. Tu pregunta es real, ¿por qué? Porque usted lo está sufriendo y lo está viendo. Usted es sembrador de cacao, conoce. Y esto es tan fácil decirlo y tan fácil hacerlo, porque una cosa es opinar, otra cosa es dar solución. Nosotros tenemos 629.000 hectáreas de cacao. Sí, 629.000. Tenemos 195.000 productores. Vea que está bien repartida la tierra. Sí. Usted debe conocer seguramente al ingeniero agrónomo Freddy Amores. Así es. Uno de los científicos más grandes en el mundo. Sí. Un orgullo de profesional ecuatoriano. Debe estar entre los 5 hombres que más saben de cacao en el mundo. Las conferencias en África, en Europa, en la ICO permanentemente. Tuve el gusto de ser compañero 2 años de él, los primeros años de universidad.
conversaba con él y me mandaba sugerencias y opiniones totalmente detalladas e intercambiábamos con otros ministros, exministros, criterios. Ecuador, la media de producción es 4 quintales por hectárea, la media. Seguramente su cultivo, yo también fui cacautero, se llegó a producir 35, 40, 25, pero la media en el país es 4 quintales por hectárea. Así es. Si nosotros, el Estado, ayudara a los agricultores menores de 8 hectáreas, mire que le digo menores de 8 hectáreas, con la poda, solo con la poda, a formar con la academia, con los universitarios que están en la carrera del sector de agropecuario, hacer la poda, tendríamos seguramente un mínimo aumento de 2 quintales por hectárea, del 50%. Subiríamos de 4 a 6 quintales. Eso monetizado significa en el año 2023 a $100 el quintal exportábamos $1.300 millones. Como usted es cacotero, finales de enero subió a 200, pasó a 250, pasó a 300, llegó a pagarse $530. Así es. Hoy está establecido En entre 400. 320 a 370, según si es la Amazonía, Esmeralda, por los robos, por la seguridad, por los diferentes gastos. Entonces, si pasáramos nosotros de 4 a 6, del 1 de enero al 30 de junio, se ha exportado $1.730 millones. Si aumentáramos el 50%, 2 quintales, estaríamos ya llegando al 31 de diciembre con $4.000 millones. Una técnica que no le va a costar al Estado más allá de $20 millones, que podría llegar a concientizar el enorme ingreso, porque el cacao es el cultivo más extensivo sembrado en el país. No hay ninguno. Son cacao 629.000 hectáreas. La palma africana para el palma de aceite son cerca de 280.000. Maíz 300.000. Arroz 300.000. Banano 180.000. Por lo tanto, usted se da cuenta que apoyar al cacao en este boom, y usted tocó y puso el dedo en la llaga, mientras Costa de Marfil y mientras Ghana tardarán 5 años en recuperarse, porque perdieron 800.000 hectáreas, sí. Y mientras preparan tierra, preparan semillero, mientras siembran, el clima de allá no es como el de aquí, que con buenas plantulas tienen cerca de una producción inmediata de pepiteo que se llama a los 18 o 24 meses. Allá van a tardar 5 años. Usted lo ha dicho, el Estado debe inmediatamente ayudar solo con la poda. Imagínese si a eso se le agrega mejores tratamientos en cuanto a sea nematicidas, sea fungicidas, cambiar un poco orgánico. Qué maravilla de país que tenemos y qué tristeza de Ecuador. Nos sale un informe, este año tenemos cerca de 100.000 ecuatorianos que se van del país. 8 de la mañana, 17 minutos. 8:17 minutos. Acá estamos vinculados al agro, directa o indirectamente. Mi compañera también sabe del agro en el sector cacautero. Javier acá de Vinces conoce desde muy pequeño el sector agricultor, arrocero. Aquí usted da unos datos y esos datos hay que tomarlos en consideración y me parece que el Estado central a través de su Ministerio de Agricultura como que no sé si es que prefieren seguir soplando globos y que explotándose el globo porque no vemos que da pie con bola. No solamente este régimen sino los anteriores también. Pero en el sector arrocero yo recuerdo que se llegó a vender una saca de 205 en $45 en su gobierno, en el gobierno del presidente Gutiérrez. Y venían los hermanos colombianos, incluso dejaban pagado la cosecha para el siguiente año. Llegó lo que llegó el presidente Correa, no le gustó el tema con Colombia, hubo el conflicto y después de eso dijeron que los venezolanos nos iban a comprar cacao y que también otros países nos iban a comprar cacao. Pero resulta que ahora importamos arroz desde Uruguay y creo que desde otro sector que no lo habíamos visto hace algún tiempo. ¿Qué debemos hacer
usted se va aquí para Palestina, Daule, San Borondón, en algunas partes todavía se ve bastante tierra dedicada al arroz, pero la gente se sigue quejando constantemente que ahora está el precio en $22, $24, depende del tipo de arroz. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué deberían de hacer los gobiernos, en este caso los ministerios, para que solucionen la realidad en este caso, del arroz, ingeniero Leonardo Escobar? El primer tema que es fundamental es el censo agropecuario desde el año 2000. Eso nos ayuda a mapear y a orientar qué es lo que se debe cultivar en cada región, en cada zona. El segundo, una agenda agropecuaria. Pero mientras eso se realiza, porque tarda un año, año y medio, simultáneamente, en el cacao ya hablamos, la poda, en el arroz no es posible que la cuenca baja el Daule, usted lo acaba de decir, no desde Novol, desde Puente Lucía, donde termina Guayaquil, Sí. hasta el empalme, todo es arroz. Y si usted coge otras zonas también, si coge zona de Vince, París Chiquito, que en su época fue pues el cacotero más grande del mundo, no hay duda que podemos sembrar arroz. Usted compara Uruguay, país tan pequeñito, al lado del Ecuador, y Ecuador es pequeño. Uruguay es el quinto país en el mundo en exportación de arroz. Exporta $500 millones al año. Ecuador llegó a tener 420.000 hectáreas, no solamente porque venían los colombianos, Carlos, sino, Javier, porque también bajamos los costos. Se importó urea directamente con Japón. Sí. Se trajo la urea, en el mercado estaba a $20. Y de buena calidad. Y entregamos de muy buena calidad y le entregamos a $9.99 con los centros agrícolas, con los gremios agropecuarios, con el Plan América directamente, con las 5 juntas de riego que existen en la cuenca baja del Daule. Solamente el Plan América abarca 17.500 hectáreas. Higuerón, que está en Santa Lucía, abarca 3.500 hectáreas, 1.200 socios, de las cuales 400 son mujeres. Sí. 400 son mujeres. Imagínense la importancia de las mujeres en la agricultura. O sea, si nosotros volvemos la mirada al campo, tendríamos un país extremadamente rico. Solamente Holanda, que tiene 45.000 kilómetros cuadrados, exporta $100.000 millones al año en productos agropecuarios. Ecuador, 5 veces más grande, con todo el mejor clima, las horas sol, el mejor grado BRICS, que es el grado de la dulzura de los alimentos ecuatorianos, no lo tiene ningún país en el mundo. ¿Y por qué el gobierno no se preocupa? Yo le voy a decir algo que es una opinión muy personal. Porque no tiene la cantidad de dinero como tiene petróleo para la corrupción, como tiene la minería, como tiene las cuestiones eléctricas, como tienen tantos de estos que llaman la atención y que verdaderamente son tan imprescindibles para el desarrollo de un país, pero produce una corrupción enorme. El presupuesto del Ministerio de Agricultura es $74 millones. El 80% se le va en sueldo. INIAP, Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, su presupuesto 14 millones. ¿Qué puede hacer? Acaban de sacar unas semillas muy buenas con investigadores colombianos y con empresa privada después de 10 años. INIAP toda la vida fue una institución noble. Hoy en día, en arroz que usted me habla, existe y opino, debiera conocer el CINAR. Ese es el CINAR, el Centro de Investigación de Desarrollo del Arroz en San Borondón, llevado por el alcalde Yunes. Verdaderamente, yo creo que está viendo en términos generales ciertos ciudadanos, y estoy con nombre y apellido, el alcalde de Yunes, la prefecta del Guayas, el prefecto de Tumburagua, que está en estos momentos en Estados Unidos, participando con agricultores y con productores de los productos que están exponiendo con United Project Global en New Jersey. Hay alcaldes, el prefecto de Bolívar, que están dando verdaderamente una mirada al campo. Se han dado cuenta que mirar al campo les es rentable hasta para recaudar impuestos.
mejorar el sistema de economía y elevar el nivel de vida de cada familia. Perfecto, 8 de la mañana, 23 minutos. Queremos agradecerle enormemente, en mi caso quiero agradecerle bastante porque ha dado una panorámica real, repito, de la realidad del agroecuatoriano. Ayer hablábamos precisamente de esto, que ya vendrán ciertos políticos que hay que mirar al agro, pero sin embargo no es rentable, dice usted, entonces por ahí no les conviene a algunos. Pero sin embargo, cuando fue la pandemia decíamos, gracias agroecuatoriano, gracias agricultor Nunca por faltó la darnos comida. la comida que llegó a la casa en esos momentos tan duros y no somos recíprocos con ese sector, ingeniero Leonardo Escobar Bravo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Permítame decirle algo. Sí. Va a haber el Congreso Mundial de la Quinoa, de granos andinos y del país ¿Sí? en Cañar. En Cañar. Por interno le voy a sugerir los nombres, porque mire usted, Ecuador hace el 9º Congreso Mundial de la Quinoa y aquí no se habla en el país. El gobierno no nos hace conocer eso. Va a haber el Congreso Mundial de Ganado Cebú en Chone. Es verdad que quienes lo dirigen se esmeran en decirlo. Va a haber otros congresos mundiales de agricultura y de eso no se habla en el país. Gracias, muy gentil a los tres, a Unión y a cada uno de los que hacemos agricultura. En fin, como usted lo dijo, la pandemia fue importante. Muchísimas gracias, ingeniero Leonardo Escobar. Nosotros, usted, Javier,